y reconciliación. Reconciliación que no es amnesia sobre el pasado, sino lectura crítica sobre el mismo. Y todos los países que han aprobado leyes de punto y final las han acabado pagando. Yo asistí en una ocasión a una reunión en la que estuvo también el juez Garzón en México. Y él trasladó a la audiencia la importancia que tenía el, por encima de las fronteras, dedicarse a perseguir a personas que habían cometido horribles asesinatos contra la humanidad, defendiendo la actuación que en aquel momento estaba desarrollando en relación con Pinochet. Y una persona a mi lado, que era un expresidente de México, de la Madrid, levantó la mano y dijo: señor Garzón, estoy de acuerdo con ese planteamiento. A propósito, ¿ha juzgado ya la justicia española a los responsables de la dictadura franquista? Naciones Unidas, y es la participación de las mujeres indispensable en la formulación de la paz. Las mujeres no solamente como víctimas, que es como han aparecido siempre de los conflictos, sino como hacedoras de paz. Principio democrático y el derecho a decidir. Me voy acercando a la parte final. Soplan vientos a favor del derecho a decidir. Eso sí, será la democracia más que la nación la que estará en el centro del debate. Y por lo tanto eso es algo. Yo soy nacionalista vasco y defiendo la nación vasca. Soy nacional vasco. Pero sin embargo soy consciente de que el concepto de nación puede legitimar las posiciones de un 50, 55, 60% a veces de la sociedad vasca. Sin embargo, el concepto de la democracia en términos de derecho a decidir es un factor que está por encima de todo eso y nos puede llevar en las sociedades como son las nuestras, plurales, la sociedad vasca o la sociedad catalana, a estar en el entorno de un 80-82% de la gente que defenderá la democracia y el derecho a decidir en torno a decidirse por un proyecto u otro. Eso es algo que creo que nosotros tenemos que realizar, es una reflexión que yo hago para mi propio mundo, que me parece absolutamente fundamental. Porque además, desde el punto de vista intelectual, este binomio voice-exit, menos democracia, más independencia, es decir, o me das voz o me voy, está detrás de todos los conflictos de identidad en el nivel mundial. En la materia dice, la novedad del pensamiento, la novedad que sea del siglo XIX, dice la novedad del pensamiento político moderno, es la idea de que un pueblo existe antes de darse una forma política. Un estudio precioso presentado por un catedrático, un profesor europeo catalán, que presentó en el Parlamento Europeo en enero del año 2011. Atención, este es un estudio desde mi punto de vista maravilloso, realizado en la dirección por un profesor catalán. Él se pregunta, ¿hasta qué punto es posible que haya una cuarta oleada de acceso a la estatalidad en Europa, después de las tres primeras que ha habido, después de la Primera Guerra Mundial, con el proceso de descolonización y después del colapso o la desintegración de la Unión Soviética? Y entonces estudia 10 casos, todos ellos afectados por este concepto del que vais a oír hablar cada vez más, voice or exit, que afectan directamente a la democracia. O me respetas o me voy. Si no me respetas, me voy. Y entonces analiza, dice, 10 casos. Los de la nueva creación en la Unión Europea, Bosnia, Eslovenia, tal, 6 casos de minorías, entre ellas Cataluña, Escocia, País Vasco, Flandes, Groenlandia y Irlanda del Norte, y un caso en América del Norte, Quebec. Y las conclusiones finales, no os traigo todo el estudio, sería muy interesante en relación con esta materia en la que estáis reflexionando este tema. Yo os he traído las conclusiones. Dice, bueno, en Europa, ¿qué es lo que ocurre? Pues que algunas de las naciones que existen tienen más personalidad propia desde un punto de vista cultural que otras que han accedido a la estatalidad en los últimos tiempos. La utopía habita en la mente de las personas. Las utopías son realizables. A mí me interesan las utopías realizables. Y para que las utopías sean realizables, la deconstrucción del pueblo vasco y la construcción del pueblo catalán, necesitamos que esa utopía habite en la mente de las personas. Y la construcción, se me hace imposible pensar que Cataluña vaya a ser algo que no queráis vosotros y vosotras. Imposible. Mire, lo que está pasando detrás de la cultura. Y la identidad no solamente es la defensa de una nación,
es también la defensa de la economía, de la salud y as. Yo sí creo que los nacionalismos de suma cero son los problemas del siglo XXI. Había un político español que dijo, los nacionalismos son el problema del siglo XXI. Los nacionalismos de suma cero, los que definen su nación negando las naciones de los demás, son el problema. Sepáis una cosa, también en muchas materias vosotros sois una referencia para el pueblo vasco. Y esto nos lleva a lo que antes hemos comentado. La autocrítica es muy importante. Yo a veces creo que el pueblo catalán es un pueblo que hace autocrítica pasándose unas cuantas vueltas. Y se puede hacer autocrítica, pero no os lastiméis a vosotros mismos, porque un cuerpo lastimado es un cuerpo impedido. Por lo tanto, autocrítica sí, pero autoestima también. Y tenéis que saber, aquí lo veis en ese informe, cómo os ven en el mundo, como un pueblo con derechos, para poder definir cómo queréis vivir, con quién queréis vivir. Y cuando la utopía habita en la mente de las personas, es cuando se transforma de utopía posible en utopía realizable. Hay mucha gente que os observa, a veces de manera mucho más activa, mucho más proactiva, con mucho mayor optimismo con el que os observáis vosotros mismos. Que a la hora de hacer autocrítica no tenéis límites. Creed mucho más en vosotros mismos, pero que tenéis posibilidades. Si pensamos que nuestro derecho a decidir, el vasco o el catalán, es una cuestión a definir en Madrid o en Bruselas, hemos errado el hilo. Es acá. Os corresponde definirla a vosotros. Y esta sociedad con un 70, un 80% detrás de una reivindicación de la identidad es imparable en Madrid, en Barcelona, en Bruselas y en Estados Unidos. Imparable.